Damos inicio a nuestra primera conferencia magistral, Violencia y Género, Perspectiva de los Derechos Reproductivos en las Américas. El día de hoy, esta conferencia magistral hará un breve repaso a los esfuerzos de los órganos internacionales supervisores de los derechos humanos sobre la importancia de garantizar la transversalización de la perspectiva de género, inter alia en la aplicación de las normas de derechos humanos, particularmente en materia de derechos reproductivos. El señor Baltasar Garzón nos va a acompañar en esta conferencia magistral y será presentado por la señora Elvira Álvarez, magíster y abogada en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, jueza superior y presidenta de la Segunda Sala de Familia de la Corte de Justicia de Lima, docente de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y la Universidad San Martín de Porras en la maestría de Derecho de Familia de ambas casas de estudio. Recibamos con fuertes aplausos a nuestras invitadas. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, permítanme aunarme al mensaje de agradecimiento y felicitación a las instituciones organizadoras de este magno evento, de este cuarto Congreso Latinoamericano Jurídico sobre Derechos Reproductivos, que realmente el día de ayer hemos todas y todos disfrutado una jornada muy enriquecedora. Y la de hoy promete igualmente nutrirnos de alcances novedosos, de darnos una reflexión que quizá para nuestro trabajo diario va a merecer un análisis continuo. Para mí, además, un placer agradecer a Pronsex por la continuidad de este esfuerzo, a Susana, a Rosina, a todo su equipo. De verdad, somos testigos de este esfuerzo que ha sido tan continuo a pesar de todos los problemas que inicialmente se tuvo. Pero acá, totalmente superados, y estamos además, tengo un gran honor de presentar hoy día al señor juez y ex magistrado de la Audiencia Nacional de España, el doctor Baltasar Garzón. Voy a resumir la biodata porque, como ustedes comprenderán, es bastante extensa. Él es abogado y director del despacho jurídico ILOCAT SL, International Legal Organization for Cooperation and Development, con sede en Madrid. También es presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, Pro Derechos Humanos y Jurisdicción Universal, con programas en desarrollo, tanto en España, México, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Etiopía y Tanzania, y quizá próximamente en Perú. El doctor Garzón es además asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y asimismo, entre el 2011 y el 2012, fue miembro del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia. Es presidente, además, del Centro Internacional de Promoción de Derechos Humanos de la UNESCO, con sede en Buenos Aires, autor de varios libros. El último de ellos se titula El Fango, es una revisión de la historia reciente de la corrupción en España. Y doctor honoris causa por 30 universidades de América y de Europa. Recibamos con un aplauso al doctor Baltasar Garzón. Muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos. Gracias a los organizadores y organizadoras por permitirme estar de nuevo en Perú y participar en este importantísimo evento. La prueba de la madurez democrática de un pueblo se mide en función de la tolerancia y de la aceptación de la diversidad
y la pluralidad de aquellas y aquellos que la componen. Si existe un ámbito en el que el rechazo y la intolerancia se manifiestan en su más pura esencia, es el del género, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Conseguir el avance y protección en las legislaciones del matrimonio igualitario, del aborto, de la adopción en estos casos, del tratamiento igualitario a los diferentes colectivos y especialmente a la comunidad transexual, la integración social de los mismos, el tratamiento penitenciario de las personas LGTBI está pendiente y no hay una normativa internacional que incida en este campo. Y en la mayoría de los casos las normativas internacionales también son deficitarias. Cuando me propusieron participar en estas jornadas, me solicitaron una cuestión muy concreta: comprobar a través de las resoluciones de organismos internacionales la transversalización de la perspectiva de género en el tratamiento de la violencia y de los derechos reproductivos. La primera reacción, debo confesar, fue casi de shock. La especificidad de los derechos reproductivos como subconjunto de los derechos humanos está intrínsecamente vinculada con la perspectiva de género. Ante esta situación, el concepto de transversalización, partiendo de la ya clásica definición que dio el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, era necesario traerla presente desde los mediados de los años 90. Y recordando aquella definición, vemos que nos dice que transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones para las mujeres y para los hombres de cualquier acción que se planifique, trátese de legislación, políticas o programas en todas las áreas y a todos los niveles. Es una estrategia, sigue diciendo, para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante de la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas, sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es conseguir la igualdad de géneros. Ante esta definición descriptiva, se puede afirmar que no es lo mismo que se trate el género como un fenómeno más, entre otros, como la infancia, la vejez, la afiliación política, etcétera, o hacerlo con la conciencia de las implicaciones reales que cualquier medida o acción política de esta naturaleza tiene para la vida de las mujeres y los hombres en el devenir diario. La distinción entre una y otra perspectiva no es baladí, sino esencial. Desde la certeza conceptual que otorgan los instrumentos internacionales que han dado forma y contenido a estos derechos y a su protección, y a falta de definir los mecanismos jurídicos que garanticen integralmente la protección de los colectivos afectados, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará, dispone en su primer artículo que debe de entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Este concepto de violencia, que trasciende la tradicional y acotada concepción de violencia como compulsión física individualizable en un momento temporal determinado, permite acoger la violencia psicológica así como la estructural, derivada de una acción continuada en el tiempo y aceptada por algunos como normal, e incluso la simbólica, centrada en los usos, costumbres o utilización del lenguaje que pueden escenificar y de hecho escenifican la violencia contra la mujer. En este contexto
partir de resoluciones de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos para determinar la importancia de la mencionada transversalización de la perspectiva de género en los mecanismos nacionales y en la actuación de los organismos jurisdiccionales de los diferentes países para mitigar la violencia, tiene sus inconvenientes, especialmente por cuanto no siempre o casi nunca los órganos judiciales de los diferentes países suelen atender a estos instrumentos internacionales ni a los organismos que los definen o los aplican, a no ser que se instale el propio control convencional de los jueces sobre los referidos instrumentos o una imperatividad universal de dichos instrumentos que aún está lejos de producirse cuando se trata del desconocimiento material y sistemático de los derechos humanos. En algunos países latinoamericanos se ha avanzado en este sentido, pero no en otros, en los que incluso se han pronunciado sentencias contrarias a la normativa internacional o claramente discriminatorias contra los colectivos más vulnerables como el LGTBI o los pueblos originarios, respecto de los cuales aún se confunden los conceptos de Estado y de nación. He aquí, por tanto, el primer gran desafío de los países latinoamericanos y de otros continentes: la armonización de las normas en los países de acuerdo con la regulación internacional y la promoción real de los derechos humanos y el conocimiento y aplicación por el Poder Judicial de los diferentes instrumentos que imponen la transversalización de género en los distintos ámbitos de actuación y respecto de la violencia contra la mujer y el LGTBI. Con ello, obtendríamos una verdadera protección integral de los derechos reproductivos y frente a la violencia machista protegida por formalismos cosméticos y nominalismos de los operadores judiciales. En esta línea iría el protocolo iberoamericano para personas en condición de vulnerabilidad con enfoque de género presentado por México en la Cumbre Judicial Iberoamericana. Antes de adentrarme en los casos concretos, me gustaría hacer referencia a la idea de la denominada revolución reproductiva o tercera revolución, conjuntamente con la económica y política del tránsito a la modernidad. Esta revolución es fruto directo de los avances médico-sanitarios, tanto en técnicas reproductivas como en el alargamiento de la esperanza de vida de los humanos, es decir, el aumento en la proporción de personas que sobreviven hasta el final de las edades reproductivas y el hecho de que los hijos tengan vidas aún más largas que sus progenitores. La revolución reproductiva supone un crecimiento en la eficiencia que permite el mantenimiento de poblaciones de modo compatible al crecimiento de la contracepción. Tener hijos, como sabemos, es ahora más fácil y menos obligado desde términos de eficacia para la supervivencia de la comunidad. El coste de oportunidad de tener descendencia es más alto, pero eso no deriva de la mayor dificultad, sino de que el crecimiento de la economía y subsiguientemente de las capacidades implican mayor sacrificio para procrear. Desde una perspectiva de grupo, la obligación individual de cada mujer en términos reproductivos se difumina con las ganancias de supervivencia, de modo que, por primera vez en nuestra historia como especie, coexisten más de 2 y 3 generaciones y la gran mayoría de los niños y niñas no son ya solo hijos e hijas, sino nietos y nietas, bisnietos y bisnietas. La concurrencia de abuelas y abuelos en el proceso educativo de las niñas y niños ha supuesto a su vez una ruptura de la tradicional percepción de la función reproductiva en una única persona, mujer y de mediana edad. Las funciones de crianza se difuminan entre varios individuos. Las diferencias naturales que antes justificaban la especialización reproductiva en la reproducción van perdiendo importancia progresivamente como
ponen de manifiesto John McInnes y Julio Pérez Díaz en un trabajo sobre la tercera revolución mencionada. Por ende, se tornan estas diferencias biológicas irrelevantes desde la perspectiva de la igualdad moral, de la igualdad política y de la igualdad jurídica. Sin embargo, la batalla contra las estructuras socioculturales basadas en la subsunción de la mujer, subordinación de la mujer al hombre continúa, y la revolución reproductiva en su aspecto biológico no se ha traducido al 100% en las relaciones sociales. Es ahí donde se encuentra nuestra obligación como promotores de los derechos reproductivos y de los derechos sexuales, que se perfilan como dos categorías autónomas, aunque relacionadas gracias precisamente a la progresiva mayor desvinculación de la sexualidad y el proceso de procreación. La idea de la revolución reproductiva da a luz dos conclusiones generales que enriquecen la transversalización de la perspectiva de género. La biología y las relaciones sociopolíticas son procesos en constante cambio, y ambos procesos, aunque interrelacionados, van a distinta velocidad y afectan a los casos individuales de ejercicio de los derechos reproductivos. Un tratamiento de los mismos desde una perspectiva de género implica necesariamente ser consciente de que los impactos producidos por uno y otro proceso se producen en el mismo momento en el que concurran con la producción de los hechos. En cuanto al estudio concreto de los casos, en el tratamiento jurisprudencial internacional se comprueba una obligación, se impone por parte de los órganos jurisdiccionales internacionales la obligación de actuación proactiva en beneficio de las víctimas por parte de los poderes del Estado. Es una constante en todas las resoluciones de los distintos organismos judiciales y cuasi judiciales, sin que pueda haber oposición válida de tipo alguno en la protección integral y sostenible en la que se configura. Algunos casos nos pueden dar ejemplo de lo que digo. Algunos de ellos ya fueron mencionados ayer, como el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica. Los hechos son conocidos y se refieren a la, en su momento, prohibición de la fecundación in vitro entre las parejas conyugales. En este contexto, las víctimas, después de verse prohibidas en ese derecho que le correspondía, adujeron que hubo una política consistente y sostenida por el Estado por más de 11 años que se mantiene continuada en Costa Rica respecto de la prohibición de la fecundación in vitro y de cualquier otro método de reproducción asistida, que impregnó no solo las acciones u omisiones de todos los poderes del Estado, sino que se extendió a propiciar en la sociedad civil un repudio frente a las personas que sufren este tipo de discapacidad reproductiva. Las víctimas del caso, cito textualmente, fueron juzgadas por la sociedad civil en virtud de la falta de información existente sobre el tema, por lo que constantemente surgían en diversos medios de comunicación ciertos juicios de valor que iban dirigidos a menoscabar la lucha que desarrollaban las parejas con una amplia gama de descalificativos. Es decir, nos encontramos ante una estigmatización social alineada con una política estatal de las parejas que buscaban ejercer sus derechos reproductivos mediante una técnica como la fecundación in vitro. Pero además, dentro de la pareja heterosexual, es mayor el estigma social en la mujer, que se percibe como portadora de la expectativa reproductiva, expectativa que no podría cumplir, lo que le abocaría al recurso de la fecundación in vitro.
parafraseando la Convención de Belén do Pará, estaríamos ante una conducta que, basada en el género, produce un daño psicológico a la mujer en el ámbito público y, por ende, se trataría de un caso de violencia contra la mujer. Por desgracia, dada la vinculación de los jueces a las alegaciones de las partes y no habiéndose aducido el contexto de violencia por la Comisión Interamericana en su momento, la Corte no entró a analizarlo como parte del fondo. No obstante, la Corte Interamericana sí analizó el impacto de género de la sentencia constitucional en relación a las víctimas. En este sentido, si bien se parte, como decíamos hace un momento, de que la proscripción de la fecundación in vitro afecta tanto a mujeres como a hombres, los impactos pueden ser más graves en relación a las primeras por motivos sociales y biológicos. Es decir, la culpabilidad de la infecundidad se imputa a la mujer por motivos sociales, sobre la base de estereotipos y prejuicios que derivan en una carga social y psicológica para aquella. Si bien nos encontramos en proceso de cambio de esa realidad, lo cierto es que todavía hoy día la feminidad es definida en muchas ocasiones a través de la maternidad. Por motivos biológicos, la interrupción de la continuidad de los tratamientos de fecundación in vitro ya iniciados tienen un impacto directo en el cuerpo de la mujer, en el que se concretan la mayoría de las intervenciones. Visto todo esto, la Corte, en su párrafo 302 de la resolución, dice que estos estereotipos de género son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y se deben tomar medidas para erradicarlos. El Tribunal no está validando dichos estereotipos y tan solo los reconoce y visibiliza para precisar el impacto desproporcionado de la interferencia generada por la sentencia de la Sala Constitucional de Costa Rica. Estas escasas 5 líneas definen el núcleo de la transversalización de la perspectiva de género en la presente resolución, analizada mediante 2 ideas. La primera, que los estereotipos de género existentes no son compatibles con los derechos humanos y hay que erradicarlos. Y mientras tal erradicación no tenga lugar, dichos estereotipos deben ser visibilizados al impactar directamente en la afectación de los derechos, especialmente de las mujeres. Finalmente, la Corte concreta el reconocimiento del impacto del contexto social al afirmar que el Estado debe implementar programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos, derechos reproductivos y no discriminación, dirigidos a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial. Es decir, hay una exigencia de proactividad puesta de manifiesto por la Corte Interamericana. La cuestión es cómo se traduce esto, qué impactos produce en el aparato judicial de cada uno de los países, y es ahí precisamente donde una gran mayoría no asumen o probablemente ni siquiera conozcan la resolución de la Corte Interamericana, la sentencia que es de aplicación para todos los que están dentro de ese sistema. Otro de los casos que afecta al Perú y que también se ha mencionado, el de María Mamérita Mestanza Chávez. Todos y todas sabemos que se refiere a las cuestiones de esterilización forzada. Para las peticionarias, Mamérita Mestanza no era sino una de las muchas víctimas de una política gubernamental dirigida a modificar
el comportamiento reproductivo de parte de la población, en particular mujeres pobres, indígenas y de zonas rurales, mediante, como he dicho, la esterilización forzada. En particular, Mamérita Mestanza tenía la edad de 33 años y 7 hijos cuando comenzó a ser hostigada por el personal del centro de salud del distrito de La Encañada, incluyendo amenazas de ser denunciados por incumplimiento de un supuesto límite legal de 5 hijos. Finalmente, la actora cedió a la presión y fue esterilizada mediante ligadura de trompas realizada el 27 de marzo de 1998. El 5 de abril de ese mismo año, Mamérita Mestanza muere por sepsis, teniendo como causa antecedente bloqueo tubárico bilateral, es decir, la ligadura por la que fue esterilizada. Entre los compromisos del Estado peruano se encontraban 2 tipos de medidas. En relación a las víctimas, el reconocimiento, investigación e indemnización, así como la dotación de las prestaciones de salud y educativas que fueran pertinentes. Entre las generales, las medidas de monitoreo y de garantía de respeto de los derechos humanos de los usuarios y usuarias de los servicios de salud, incluyéndose la realización de cursos, nuevamente, de capacitación para el personal de salud en materia de derechos reproductivos, violencia contra la mujer, violencia familiar, derechos humanos y equidad de género. Vemos cómo siempre, en este caso acabó con acuerdo, como bien la Comisión, bien la Corte Interamericana siempre añaden esa obligación de proactividad a todos los sectores implicados. Sin embargo, el caso no terminó ahí. Apenas hace unos meses, en febrero, distintas organizaciones denunciaron que la cuestión de las esterilizaciones forzadas sigue estancada. En sede judicial, las investigaciones prometidas parecen no avanzar. La idea de la política de Estado decae, dejando espacios solo para la responsabilidad individual de los sanitarios, y entre estos no está claro que avancen más investigaciones que la centrada en los hechos concretos que llevaron a la muerte de Mamérita Mestanza. Esta inactividad integra una suerte de impunidad injustificada, todas las impunidades son injustificadas, a la que contribuye el propio sistema. Permitidme que haga ahora, que salga del continente en el que estamos y me vaya al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque es importante que en este contexto y en otros produzcamos el avance real de que si hablamos de respeto universal de los derechos humanos, y los derechos humanos tienen ese contenido universal, las resoluciones, las sentencias de cada uno de los tribunales de derechos humanos, sean europea, interamericana, africana o aquellas otras que sean de contenido universal como las de los comités de Naciones Unidas, tenemos que conseguir y se debe de conseguir que sus resoluciones se conviertan en la doctrina universal que aplicar a los distintos ámbitos. De esa conjunción, como después referiré, es de donde se pueden extraer realmente el contexto y el pulso de avance o no avance a nivel universal del respeto a los derechos de los que estamos hablando. El primer caso al que me referiré es de diciembre de 2010 y es el de Ternovsky contra Hungría. Anna Ternovsky, la actora, deseaba dar a luz en su casa, una práctica prohibida por la normativa húngara. Sin embargo, el decreto del 99 establecía la posibilidad de perseguir a los profesionales sanitarios que asistieran a este tipo de partos. Esta prohibición supone en sí misma una disuasión efectiva para los profesionales de la salud.
Es interesante destacar que la Organización Mundial de la Salud, sobre la base de varios estudios, indica que en el caso de embarazos sin riesgo de mujeres primíparas, el parto doméstico es tan seguro como el hospitalario, mientras que en relación a los embarazos sin riesgo de mujeres multíparas, el parto doméstico es mejor que el parto hospitalario. Así, en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la mujer ha de dar a luz en aquel lugar en el que se encuentre más segura. Establece que se ve afectado el derecho a la vida privada del artículo 8 del convenio, en lectura conjunta con la prohibición de discriminación del artículo 14. La decisión de ser padre o madre ser o no padre o madre está incluida en el derecho a la vida privada y comprende igualmente la decisión sobre las circunstancias en las que convertirse en padre o madre. Una legislación que disuade, por tanto, a los profesionales que de otro modo asistirían a los futuros partos domésticos o en el domicilio, supone una interferencia en el derecho a la vida privada de las mujeres, de las madres. En este caso, destaca el hecho de que las obligaciones del Estado de no interferir en la vida privada han de medirse en conjunto en el ordenamiento y, en este caso, comprobar si existía o no una norma prohibitiva, que no existía, pero sí la disuasión a los profesionales que pudieran asistir a ese tipo de partos. Un segundo caso es el caso Evans contra el Reino Unido de 2007. En el mismo, la demandante fue informada en octubre del año 2000 de que tenía tumores precancerosos en ambos ovarios y que debían ser extirpados. Sin embargo, antes podrían extraerse una serie de óvulos para su uso en un procedimiento de fecundación in vitro. Ante la imposibilidad de congelar los óvulos sin fertilizar por negativa del personal sanitario, la entonces pareja de la actora, J, aseguró a esta que no se separarían, que quería que fueran padres conjuntos. Así, en noviembre de 2001 se sometieron al procedimiento por el que se extrajeron los gametos y fecundaron 11 óvulos, creándose 6 embriones que fueron almacenados. El 26 de noviembre les fueron extirpados a la señora Evans los ovarios, debiéndose esperar 2 años antes de la posible implantación. A mediados de 2002, la pareja se separa y J escribió a la clínica pidiendo la destrucción de los embriones. Esta notificó a la actora, la señora Evans, que se encontraba obligada a dicha destrucción fruto de la desaparición del consentimiento de su expareja. En este contexto es en el que se encuentra el conflicto del derecho a decidir si ser padre o madre y cuándo y en qué condiciones de cada una de las partes puede ejecutarse. Teniendo en cuenta la especificidad de este caso y la ausencia de consenso alguno en el ámbito europeo a cómo tratar semejante conflicto, el Gobierno tendría un amplio margen de apreciación, por lo que el Tribunal no consideró que el derecho de la demandante a que se respetara su decisión de convertirse en madre genética tenga más peso que el derecho de J a que se respete su decisión de no tener un hijo genéticamente relacionado con ella. Sin embargo, a esta decisión se opuso el voto particular de los jueces Turmen, Nikolaevska, Spillman y Ziemele, que entendieron, y esta es la importancia de esta resolución, que el derecho a convertirse en una madre genética vence al derecho del padre de no convertirse en tal. La diferencia entre una y otra conclusión radica en la integración de estos jueces de la perspectiva de género al caso.
En primer lugar, se resalta el desbalance entre las dos partes. La negativa de J anula toda pretensión de Evan de ser madre genética debido a la dolencia padecida. Sin embargo, por el contrario, el hombre puede ser padre en más ocasiones. En segundo lugar, la promesa hecha por J, si bien es cierto no es vinculante, sí produjo un efecto psicológico en la demandante que ha de considerarse. Tercero y más importante, si bien se podría hacer la comparación con un hombre estéril, los jueces entendieron que la misma no da luz completa a la complejidad del caso. Por tanto, la aplicación transversal de la perspectiva de género se aprecia en el párrafo 14 del voto discordante. Cito: las instituciones internacionales cuyo mandato específico se centra en los derechos de la mujer admiten que es fundado y necesario considerar los derechos de salud de las mujeres desde una perspectiva que tome en cuenta sus intereses y necesidades en vista de los factores y rasgos distintivos que las diferencian de los hombres. La situación de la mujer en lo que respecta a la apropiación es diferente, incluso cuando la legislación permite los métodos de fertilización asistida. Consideramos, pues, las circunstancias de la demandante, especialmente a causa de la carga y los efectos emocionales y físicos excesivos de su estado de salud, determinan la violación del artículo 14 en conjunto con el artículo 8, es decir, la prohibición de discriminación conjuntamente con el derecho al respeto de la vida privada y familiar. Es decir, no fue la tesis triunfadora, pero sí 4 jueces analizaron con exhaustividad y con una clara perspectiva como la que defendemos en este momento. Los casos, otros 2 casos, Open Door y Dublin Well Woman contra Irlanda en 1992 y Wavis y otros contra Portugal de 2009. En ambos casos, los Estados denunciaron, tomaron medidas para impedir acciones de información en relación al aborto precisamente por estar proscrito en dichos países. En ambos casos se entendió que la prohibición de la información no es un caso de limitación legítima y proporcional del artículo 10 referente a la libertad de expresión. Pero lo que más interesa en estos casos no es el hecho de que la prohibición en sí no sea justificada o que no sea siquiera eficiente, pues la información puede encontrarse en otros lugares. Lo central es que dicha información redunda en la autonomía de las mujeres y en el empoderamiento de las mismas a la hora de decidir sobre el ejercicio de sus derechos reproductivos. En este sentido, las prohibiciones de esta naturaleza trascienden del derecho a la libertad de expresión, de transmitir y obtener información, y conculcan el núcleo mismo de los derechos reproductivos, en tanto que la decisión informada es prerequisito para el ejercicio real y con garantía de los mismos. Dentro del ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, ya hemos citado la conferencia, cito ahora la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo del Cairo, también la plataforma de acción mundial aprobada en la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. También respecto al enfoque dirigido a garantizar los derechos de las mujeres a partir de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Destacan también los casos que el comité de esta convención, CEDAW, ha conocido en materia de interrupción voluntaria del embarazo, esterilización forzada y acceso a servicios de salud obstétrica, los cuales reflejan, bajo el principio de igualdad y no discriminación, la interdependencia de estos derechos con otros derechos reconocidos en los pactos internacionales de Naciones Unidas, como la vida, la integridad personal, la salud o la vida privada,
y evidencian la prevalencia de estereotipos de género y asignación de roles que impiden garantizar la autonomía reproductiva de la mujer dentro del Estado. El informe de Juan Méndez, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, consideró que los malos tratos infligidos a mujeres que solicitan servicios de salud reproductiva pueden causar enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales provocados por motivos de género. Tratos abusivos y humillaciones en instituciones de esterilización forzada, la negación de servicios legalmente disponibles, tales como el aborto, cuidados posparto, las esterilizaciones, abortos forzados, mutilación genital femenina, la violación al secreto médico y confidencialidad en los servicios de salud, como la denuncia de parte del médico a mujeres que se han realizado un aborto ilegal, la práctica de intentar obtener confesiones como condición para potencialmente brindar tratamiento post-aborto, son los temas que se abordan en ese interesantísimo informe de 2013 del relator contra la tortura. Asimismo, en dicho informe se evidenció la tortura sufrida por los niños que nacen con atributos sexuales atípicos, que suelen ser objeto de intervenciones quirúrgicas irreversibles, de reasignación de sexo, esterilizaciones involuntarias o cirugía reconstructiva urogenital involuntaria practicadas sin consentimiento informado previo ni de sus padres en un intento de fijar su sexo, que le provocan infertilidad permanente e irreversible y un gran sufrimiento psíquico. En cuanto al proceso de reivindicación de la comunidad LGTBI a nivel internacional, este es bastante reciente. Si bien no se cuenta con un tratado internacional que proteja a esta colectividad, se han logrado visibilizar en los últimos años su labor de desafiar un sistema de dominación heteronormativo y cuestionar la heterosexualidad como requisito esencial para la constitución de parejas y procreación. Además de resaltar la importancia que revisten el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos desde el plano de las libertades para dicho reconocimiento. Lo anterior se ha logrado desde los mecanismos convencionales de protección como el Comité de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de los Derechos del Niño, que han considerado a la orientación sexual como una categoría protegida por el principio de igualdad y no discriminación, estableciendo la prohibición de limitar derechos con base a dicha condición social. Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género en 2008, con base en el principio de no discriminación que exige que los derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos independientemente de su orientación sexual e identidad de género. Posteriormente, en 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la Declaración Conjunta para poner alto a los actos de violencia y a las violaciones de derechos humanos dirigidas contra las personas por su orientación sexual e identidad de género, y el mismo año aprobó una resolución sobre la materia. Desde el punto de vista sustantivo, los instrumentos cuya aplicación estamos ahora revisando en este momento son partes del Corpus General de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Al respecto, debe recordarse lo que se indicó en la plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995. Cito: los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre los derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobadas por consenso. Es decir, la protección de los derechos reproductivos no ha pasado por un proceso de especificación como en otros casos, como los derechos del niño, sino por una transversalización del factor de género en relación con los procesos reproductivos en todos los instrumentos de reconocimiento de derechos humanos. En relación con el trabajo del Comité de la CEDAW, comienzo con el caso AS contra Hungría, que termina
con un dictamen de 14 de agosto de 2006. En este caso, la demandante, mujer húngara romaní, madre de 3 hijos, los hechos ocurrieron en 2001, cuando, estando en labor, la señora se presentó en el hospital correspondiente indicándole el sanitario que la trataba que el feto había fallecido en el útero y debía ser extraído mediante cesárea. Estando en la mesa de operaciones, se le entregó para su firma un formulario de consentimiento para la cesárea, en el cual y manuscrito se encontraba una nota del médico en la que se leía: habiendo sido informada de la muerte del embrión dentro de mi útero, solicito firmemente mi esterilización. Se utilizó un término en latín desconocido, supongo que sería sterilitatio, desconocido para la autora. No tengo, seguía diciendo supuestamente ella, no tengo intención de volver a dar a luz ni deseo de quedar embarazada. Tras la intervención y antes de irse del hospital, se enteró de su esterilización cuando preguntó por su estado de salud y cuándo podría volver a tener un hijo. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer entiende que se violentaron en este caso el artículo 10H en relación a la obligación de proporcionar la información específica y adecuada conducente a asegurar la salud y bienestar de la familia, incluida la planificación de esta última. El artículo 12 en relación a la obligación de garantizar los servicios apropiados en relación al embarazo, parto o momento posterior al parto, toda vez que la esterilización se realizó sin el correspondiente consentimiento informado. Y el artículo 16.1 o letra E, en cuanto a la libre decisión en cuanto al proceso reproductivo, pues la esterilización forzosa la priva de la opción de la elección. El segundo caso a resaltar es el de Aline da Silva Pimentel Teixeira contra Brasil, finalizado por dictamen de 25 de julio de 2011. En este caso, quien acudió al comité fue María de Lourdes da Silva Pimentel, toda vez que Aline falleció como resultado de los hechos. Aline, brasileña de ascendencia africana, se dirigió el 11 de noviembre de 2002 a un centro de salud encontrándose en su 6º mes de embarazo por sufrir náusea severa y dolor abdominal. Se le prescribieron una serie de medicamentos y fue enviada a casa. Finalmente, a las 7 de la tarde, Aline falleció con hemorragia digestiva como causa oficial de la muerte derivada de dar a luz un feto muerto. Este caso permitió ver cómo impacta día a día, hora a hora, en la vida y muerte de una mujer la discriminación por cuestión de sexo, agravándose en ese caso, y así lo indica el comité, por su concurrencia con la discriminación por motivos de origen de ascendencia africana, así como su extracción socioeconómica. En el caso de LC contra Perú, LC comenzó a ser violada a sus 11 años por un adulto en la mitad de sus 30. Con 13 años quedó embarazada, fruto de los abusos, intentando suicidarse el 31 de marzo de 2007. Los daños en su columna vertebral llevaron a los médicos a recomendar cirugía para evitar el agravamiento de los mismos y la invalidez. Se programó la cirugía para el 12 de abril del mismo año y 7 días antes un examen ginecológico constató el embarazo, lo que provocó la suspensión de la intervención quirúrgica. Tampoco se le proporcionó medicamento alguno para el tratamiento del síndrome ansioso depresivo moderado que sufría por estar contraindicada para el embarazo. El día 16 de junio es operada de la columna, el día 11 es operada de la columna del mes siguiente, finalizando el dictamen del comité de la CEDA el 17 de octubre del mismo año. A pesar de la previsión legal de la posibilidad de realizar la interrupción voluntaria del embarazo por motivos de salud para la madre, en este caso concurre la negativa del equipo médico por la inexistencia de mecanismos efectivos para la aplicación de la previsión legal, lo que la hace realmente inefectiva. Esta concurrencia resultó en una afectación directa y grave de la salud física de LC, que se entiende vencida por el interés de no afectar al nasciturus, así como de la psicológica, que es directamente obviada.
En este sentido, lo que desde un punto de vista teórico se podría plantear como una ponderación de bienes jurídicos afectados, a saber, la integridad física y psicológica de la madre por un lado y la vida del no nacido por el otro, se transformó en un aberrante caso de discriminación por motivos de género que impidió el acceso en condiciones de igualdad a los servicios de atención médica. En este sentido, es meridiano el párrafo 8.15 de la resolución que dice: en vista de lo que precede, el Comité considera que debido a su condición de mujer embarazada, LC no tuvo acceso a un procedimiento eficaz y accesible que le permitiese establecer sus derechos a los servicios de atención médica que en su estado de salud física y mental requería. Estos servicios comprendían tanto la operación de columna como el aborto terapéutico. Ello resulta tanto más grave si se tiene en cuenta que se trataba de una menor víctima de abusos sexuales. Esta revisión a volapluma de la actividad de este comité para la eliminación de la discriminación a través de los 3 casos paradigmáticos demuestra la necesidad de tratamiento específico desde la perspectiva de género de los derechos reproductivos. En concreto, hemos visto respectivamente un caso de esterilización forzada, un caso de mortalidad materna y un caso de imposibilidad de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo por motivos terapéuticos, aun estando despenalizada en el ordenamiento jurídico respectivo. En este último caso, la imposibilidad práctica de acceso al aborto se sitúa encima de otra violación anterior, el abuso sexual que dio lugar al embarazo. Es, pues, un doble gravamen para la mujer por el hecho de serlo y un caso difícilmente discutible de violencia psicológica. En este punto quiero hacer una referencia a la recomendación general número 24 del mismo comité. Me refiero en concreto al párrafo 12 de dicho documento, para quien quiera comprobarlo o estudiarlo, que señala los factores que inciden de modo particular y distinto en la mujer y que han de tenerse siempre presentes para una verdadera y adecuada protección de los derechos humanos y, en concreto, reproductivos de las mujeres. Factores biológicos como el de la menstruación, la reproducción, la menopausia o la mayor vulnerabilidad ante las ETS. Factores socioeconómicos en relación a la posición que se espera de la mujer en el hogar o el trabajo, la vulnerabilidad sexual de niñas y menores o la exposición a ciertas prácticas culturales como la mutilación genital femenina. Factores psicosociales, como los derivados del parto en forma de depresión, así como los relacionados con su posición esperada en sociedad y que se puede traducir en trastornos de apetito, anorexia o bulimia. En relación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, solo voy a mencionar, para ir cerrando, 3 casos del Comité de Derechos Humanos. El primero de ellos fue el de KL contra Perú, finalizado por dictamen el 24 de junio de 2005. Karen Noelia Llantoy quedó embarazada en marzo de 2001 con 17 años de edad. En junio, la ecografía que se le realiza detecta una anomalía en el feto, anencefalia, y de lo que fue informada Karen junto con el riesgo que para su vida suponía continuar con el embarazo, pudiendo optar por continuar o interrumpirlo. Decidiendo la actora esta última opción, se le informó que ha de concurrir la autorización por escrito del director del hospital, que la denegó. A pesar de la ya mencionada despenalización del aborto terapéutico en el ordenamiento peruano, los médicos adscritos al Ministerio de Salud entendieron que no había lugar a la interrupción voluntaria del embarazo. Así, Karen dio a luz a una bebé anencéfala que falleció a los 4 días de nacer, 4 días en los que Karen hubo de cuidarla, incluyendo el amamantamiento de la misma. El fruto del desarrollo de estos hechos fue un estado de profunda depresión derivada del dolor de ver a su hija con deformidades, sabiendo que moriría en poco tiempo, y una inflamación vulvar que hubo de ser tratada médicamente. Al igual que en el caso de LC versus Perú,
la ausencia de un procedimiento efectivo que permitiera materializar la interrupción voluntaria del embarazo significó la ausencia real de dicha posibilidad. Esta ausencia de recursos administrativos o judiciales es evaluada por el comité en sede de examen de admisibilidad. Así indicó que un recurso que no puede prosperar no puede contar y no tiene que agotarse a los fines del protocolo facultativo. El comité entendió que el sufrimiento psicológico derivado de los hechos son constitutivos de penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, afectándose por ende el artículo 7 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Finalmente, el dictamen no se refiere a la violación del derecho a la vida del artículo 6, excepto en el voto particular de un miembro de dicho organismo, Hipólito Solari Irigoyen. Me interesa resaltarlo aquí al referir que el derecho a la vida no se afecta únicamente privando de aquella, sino también poniéndola en serio riesgo. Otro caso similar al anterior, de ausencia al acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, fue en los casos despenalizados de LMR contra Argentina, finalizando con dictamen de 29 de marzo de 2011, en el que el Estado aceptó la responsabilidad. Es cierto que se ha querido que es similar al anterior que he mencionado antes, pero quería mencionarlo para mostrar cómo los derechos reproductivos pueden ser violentados no solamente por las autoridades administrativas, sino también por jueces o la misma sociedad en su conjunto. En este caso se unía además un problema del origen étnico y el rechazo de la sociedad a la propia sociedad, en este caso un pueblo originario. Un derecho reconocido pero sin instrumentalización efectiva es un derecho vulnerable y puede verse desvirtuado. El mismo Comité de Derechos Humanos ha identificado la falta de acceso a un aborto no punible como una violación de los derechos humanos. Desde los órganos del Tratado de Derechos Humanos se ha comenzado a reconocer recientemente que los malos tratos infligidos a mujeres que solicitan servicios de salud reproductiva pueden causar enormes y duraderos sufrimientos físicos, emocionales, provocados por motivos de género. Entre estas violaciones se incluyen las prácticas de denegación de acceso a servicios autorizados de salud, como el aborto y la atención post-aborto. En este contexto, los informes se centran en ciertas formas de abusos en entornos de atención de la salud que pueden trascender el mero maltrato y equivaler, como he dicho antes, a torturas o tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. En ellos se identifican las políticas que fomentan esas prácticas y las deficiencias existentes en materia de protección. Para finalizar, menciono, dentro de la acción de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, una breve referencia para completar el marco al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano hermano del Comité de Derechos Humanos y supervisor del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo 12 del pacto, de dicho pacto internacional, establece el disfrute al derecho del nivel más alto posible de salud física y mental. En su observación número 14, en párrafo 20, se lee: el Comité recomienda que los Estados incorporen la perspectiva de género en sus políticas de planificación, programas e investigaciones en materia de salud, a fin de promover mejor la salud de la mujer y el hombre. Un enfoque basado en la perspectiva de género reconoce que los factores biológicos y socioculturales ejercen una influencia importante en el hombre y la mujer. La perspectiva de género, por tanto, no es un ítem más en el impacto a los derechos humanos, sino que es una constante transversal en los mismos. La cuestión es que frente a las decisiones de los referidos comités, que como hemos visto y de las Cortes son siempre líneas proactivas y de protección, hay países que sistemáticamente desconocen tales resoluciones y los órganos judiciales no los consideran vinculantes,
por lo que sus recomendaciones pueden quedarse en simples referencias que no vinculan a los poderes públicos y que deberían exigir y asumir su cumplimiento. Ante ello, y ahora sí para finalizar, unas conclusiones en este repaso muy somero de los casos que he venido mencionando. Quizás algunas ideas en claro. En primer lugar, hemos visto cómo el reconocimiento nominal de los derechos reproductivos per se no supone necesariamente la protección del mismo. El reconocimiento del derecho requiere la ausencia de normas terceras que disuadan de algún modo la participación de otros, en nuestro caso, las más de las veces de profesionales del ámbito médico-sanitario, en la promoción de dicho derecho. También requiere el establecimiento de vías, protocolos que permitan la materialización del mismo o el recurso efectivo y en tiempo a las autoridades pertinentes en el caso de una conculcación del mismo. Interesa sobremanera resaltar la cuestión, puesto que en relación a los derechos reproductivos, estas cuestiones no se derivan de la torpeza política o del legislador. Son acciones conscientes que buscan obstaculizar, frenar el disfrute de los derechos en creciente reconocimiento en el derecho internacional de los derechos humanos en una interpretación progresista de los mismos. Y este juicio de valor no es casual, pues hemos visto en estos casos analizados cómo algunas veces la ausencia de medidas efectivas de aplicación venían acompañadas de contextos sociales de estigmatización promocionados por el propio Estado. El caso del aborto es paradigmático. Cada día es menos defendible la prohibición absoluta, pero incluso tras la despenalización de algunos supuestos es posible mantener el sistema anterior haciendo que el aborto legal esté indisponible en la práctica. De este tema estoy seguro que Mónica Roa os va a hablar con un caso muy reciente en Colombia, en donde precisamente la Fiscalía fue más allá de donde debía y debió rectificar. Esto me permite enlazar con la siguiente cuestión, a modo de conclusión. Hemos observado cómo el análisis del impacto de la injerencia del Estado en la decisión de practicar una interrupción voluntaria del embarazo es un acto de violencia complejo que puede afectar a la integridad física de la persona, pero también a la integridad moral y psicológica de modo grave, tan grave que puede llevar, como hemos visto, a buscar la propia muerte. Recordemos, insisto, el caso de LC contra Perú, en el que la víctima intentó suicidarse. Además, no podemos olvidar que el aborto no disponible aquí puede estarlo en otro lugar, que por vivir en un mundo muy pequeño está a escasas horas de avión o en la clandestinidad, sin las garantías higiénicas mínimas. Los casos de mujeres irlandesas viajando a un tercer país, la mayoría de las veces Inglaterra, para interrumpir el embarazo son casos paradigmáticos. No lo he mencionado aquí, pero un caso de referencia es ABC contra Irlanda, sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 16 de diciembre de 2010. Este intento manifiesto y deliberado de poner puertas al campo es un acto de violencia física, psicológica, económica y social condenada al fracaso, pero que antes de caer se llevará por delante a otras mujeres que se sumarán, entre otras, a los analizados casos. En tercer lugar, frente a estas posturas obstruccionistas, la posición más defendible, desde mi punto de vista, es la exigencia de la transversalización de la perspectiva de género, es decir, el reconocimiento en toda actuación de un impacto diferenciado por razón de género. Esta transversalización ha de enfrentarse no como un tema más de derechos humanos en el que invertir nuestra energía, sino como una opción epistemológica, una especie de gafas que nos ponemos todos los días para ver el mundo de un modo distinto, un modo que, por otro lado, es más acorde a una realidad científico-técnica que nos hace superar cada día más las limitaciones derivadas de nuestra naturaleza. Pero
estas gafas que nos permiten ver el mundo desde la plenitud de las capacidades técnicas de la humanidad son bifocales y visibilizan también las miserias remanentes de la discriminación contra la mujer, de los procesos sociopolíticos y culturales que se resisten a asumir la igualdad moral, política y económica de aquella frente al hombre. Y este ser conscientes de ambos procesos es lo que permite un tratamiento adecuado de los casos. Este es para mí y seguramente para muchos y muchas colegas míos acá, que también son jueces y juezas, el centro de la cuestión. El caso de Evans contra Reino Unido es especialmente esclarecedor. No les pido que estén de acuerdo con el resultado de la sentencia o con el voto discordante, que me parece más razonado, pero sí que centren la atención en la diferencia sustancial que supone la integración de la perspectiva de género en ese voto particular. A la hora de elegir qué posicionamiento tendremos ante las violaciones de los derechos reproductivos, hemos de ser conscientes de dos cuestiones. Los derechos reproductivos, por moverse en el campo de la bioética, suponen la concurrencia de distintas disciplinas: ética, derecho, política, medicina, etcétera, en un proceso de rápido cambio con la incerteza que esto supone. Esto implica una primera necesidad: humildad del que no puede ser a la vez juez, médico, filósofo, sociólogo y economista, pero esta humildad ha de acompañar la contundencia en el compromiso por estos derechos y por su titularidad de todos. Recuerdo en la conferencia de apertura de ayer que se indicaba que hay derechos que son más derechos que otros. A ello me gustaría agregar que hay titulares de derechos que son más titulares que otros. Y contra esto hemos de luchar. Y no nos equivoquemos, porque la oposición entre aquellos que son titulares plenos y aquellos que no lo son y por cuya plenitud de titularidad luchamos es en realidad un falso dilema y oculta una tercera categoría: aquellos grupos humanos por cuya titularidad plena no se debe pelear, entre comillas, porque es tabú, porque es diferente. Los miembros de la comunidad transexual saben bien a qué me refiero. Permitidme en este momento que salga del marco de los derechos reproductivos en sentido estricto y me refiera también a los derechos sexuales, la discriminación en todos los campos contra la mujer, pero también contra todos los diferentes, los intergéneros, los gays, transexuales, lesbianas, los indígenas, afrodescendientes, y permítanme que abra el foco para apuntar a que las violaciones de los derechos humanos en estos campos responden a modificaciones, a estructuras de pensamiento que están bien hondas en nuestro interior, que tenemos o que tienen invisibilizadas y que van más allá de medidas cosméticas o modificaciones puntuales de las normativas. Y esta estructura de pensamiento, perdonen que lo señale de modo tan directo, probablemente los que lo somos o lo hemos sido, heredamos los occidentales del pasado cristiano. Esa raigambre epistemológica nos impone la percepción de las personas como superiores al resto de los seres vivos, pero también, y esto nos da miedo a veces admitirlo, la superioridad de persona normal sobre el resto de personas. Pero esto en el mejor de los casos. En el peor de ellos, el subconsciente apunta a la superioridad de las personas normales sobre los desviados. El compromiso real por la igualdad obliga entonces a la aceptación de deficiencias perceptivas adquiridas desde el primer día de nuestra vida para poder después solucionarlas. El caso concreto de la discriminación contra la mujer a través de la transversalización de la perspectiva de género puede ser un buen escenario. Una última reflexión. Si los derechos reproductivos han surgido de modo transversal en todos los instrumentos generales de derechos humanos y ello ha permitido el acceso a gran número de organismos internacionales sin necesidad de un instrumento sustantivo específico, es el tiempo de hacer un esfuerzo compilatorio y sistematizador
de la doctrina y jurisprudencia internacionales por categorías, que ayuden al intérprete a conocerlas y adoptar sus decisiones de forma integrada y completa en beneficio de las y los titulares de los derechos violentados. Muchas gracias. Felicitamos y agradecemos al doctor Baltasar Garzón por ilustrarnos y además convocarnos a hacer la revisión de esta vasta jurisprudencia y reflexionar sobre ella, pero además sobre este esfuerzo que debemos hacer de compilación para todas y todos. Vamos a fructificar el tiempo y comienzo con las preguntas. Muchos jueces, doctor Garzón, citan el principio pro persona para rechazar los derechos reproductivos, en virtud de lo que se entiende como una protección superior al embrión o feto. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que no tiene demasiado que ver, ¿no? Es decir, es la eterna discusión de cuándo comienza la vida y en qué momento la vida independiente, ¿no? Yo creo que afortunadamente, y salvo algunas posturas que no necesariamente son minoritarias, sino que pueden ser mayoritarias, pero la sociedad va evolucionando hacia el respeto integral de los derechos de la mujer a la hora de decidir sobre cómo y cuándo debe de asumir su maternidad y el desarrollo de la misma. Yo creo que los conflictos que se están viviendo en torno a la despenalización del aborto o a la conceptuación del aborto como una figura no punible, yo me ubico más en este segundo ámbito, es el camino. Es decir, los derechos reproductivos no solamente es una cuestión, como decía, tomando el ejemplo de la revolución, la tercera revolución, la revolución reproductiva, no es solo una cuestión física, sino que se extiende mucho más a los ámbitos tanto políticos como económicos como sociales y por tanto debe de valorarse en ese contexto. Yo no creo que haya prioridad o no prioridad, es cuestión de decisión de la titular del derecho, que en este caso, desde mi punto de vista, es la mujer. Y me disculpará el auditorio de antemano, pero por respetar los tiempos, vamos a hacer la última pregunta. ¿Cuál sería su propuesta, doctor, para aumentar la imperatividad de los fallos de los organismos internacionales y conseguir que los Estados cumplan con ellos? Bueno, lo primero es conocerlos. Tengo que hacer una autocrítica que no se me debe de tomar como desde la superioridad, sino desde la compartición y la humildad. Es decir, un tanto por ciento muy elevado de los operadores judiciales no se preocupan para nada de las resoluciones internacionales, de la existencia o actividad de los comités o incluso de las sentencias de los tribunales internacionales. Piensan que esto es algo de los activistas de derechos humanos, que son los que movilizan, defienden, que siempre están en contra de los jueces y de lo que pensamos y actuamos, y que nosotros nos ceñimos al estricto principio de legalidad. Pero claro, la legalidad, entendida como el localismo de un texto positivo, ya no es real, porque esos textos positivos se integran en un conjunto mucho más amplio, que es el de la normativa internacional, y la normativa internacional convencional viene desarrollándose a través de la aplicación de la misma, que puede ser en forma directa por el propio operador judicial o a través de las decisiones de los comités, que precisamente forman parte del texto convencional. O sea, parece que es que muchas veces, y lo digo porque lo he vivido, se hace una dicotomía entre decir lo que dice la Convención sobre la tortura es esto, lo que dice el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos no me afecta porque no es una decisión judicial.
Es decir, si tienes ratificado el pacto, tienes que asumir, a no ser que estés fuera del protocolo correspondiente, tienes que asumir las decisiones. Por tanto, esas decisiones tienen que tener un punto de proactividad. Ahí sí que es el pro víctima, proacción, pro protección de la víctima. Nunca puedes interpretar una norma internacional en contra o con menos avance que la propia norma nacional. Es un contrasentido, ¿no? Porque evidentemente tienes que acomodarla y siempre es mucho más amplia. Tenemos que conseguir que la interpretación de las normas locales se integren en los contextos en los que están producidas, por ejemplo. No tiene justificación de ningún tipo que un tribunal latinoamericano que está en el sistema interamericano de derechos humanos no cumpla la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana o incluso los propios acuerdos de la Comisión Interamericana. Son varios los jueces o varios los sistemas que dicen: a mí no me vincula porque yo solo me vinculo por la estructura judicial de mi país. Es decir, eso, aparte de ser una idiotez, es un desconocimiento absoluto, ¿no? Por tanto, que suele ocurrir muchas veces, ¿no? Entonces, la comprensión de que vivimos, eso que dicen tantas veces, lo de una aldea global, que es un contrasentido. Si es una aldea no puede ser global, pero bueno, aceptemos. A mí me gusta utilizar más el concepto de universalidad, ¿no? Vivimos en una universalidad. Estamos hablando de derechos humanos. Y si estamos hablando de derechos humanos o de la madre naturaleza, estamos hablando de conceptos universales. ¿Por qué entonces la aplicación tiene que ser absolutamente pacata, ridícula y además contraria a todo el sentido de esa norma? Pues muy sencillo, porque establecemos los prejuicios personales, los prejuicios ideológicos y sobre todo el desconocimiento científico, porque eso de estudiar muchas veces se nos olvida cuando salimos de la universidad, ¿no? Entonces hay que ponerse al día y ver cómo las tendencias. Yo vengo diciendo, lo he dicho ahí de pasada, pero no acabo de entender, y es verdad que ya se está corrigiendo, cómo cortes internacionales, comités de distintos ámbitos de Naciones Unidas, tribunales o cortes de derechos humanos no han puesto en coordinación ese espectro de jurisprudencia que es realmente, sumadas todas, tienen cubiertos, y lo digo por el estudio de las parcelas más propias mías, tienen cubiertos todos los ámbitos que estamos demandando aquí o que demandamos en otros escenarios. Es decir, ya están. Puede ser cuestión de matices, pero lo único que nos queda es por asumir realmente que además de la globalización económica tenemos una real universalización de derechos. Cuando ese paradigma lo cambiemos en nuestra mente, estaremos en posición de obtener unas cotas de mayor protección y defensa de las víctimas, que es para lo que los operadores judiciales y todas las instituciones en sí deben de trabajar y de actuar. Nuevamente agradeciendo y felicitando al señor magistrado Garzón por compartir con nosotros en esta conferencia tan ilustrativa esa visión y reflexión directa al punto. Me disculpo nuevamente por el recorte, pero se debe a temas de tiempo en el programa, y despedimos al doctor con un gran aplauso. Muchas gracias, juez Garzón.